Cordial saludo, doctor Salvador Juárez, compañeros doctorantes. El grupo de trabajo de nosotros está conformado por Katia Alcántar Sandoval, Kelly Pacheco Fuentes, Rocío El Pilar Betes y quienes habla Juan Carlos Fuentes. En esta ocasión vamos a hablar sobre pensamiento crítico en la validación de contenidos digitales en estudiantes de bachillerato. Entonces, el tema que vamos a tratar como tal es la alfabetización digital. Eh, bueno, tenemos dos ítems grandes, que es la oportunidad y al mismo tiempo el desafío. Entonces, la oportunidad es la expansión masiva del acceso a la información. ¿Por qué es masiva en estos tiempos? Porque a través de la digitalización y la Internet, pues es una disponibilidad inmediata, ¿sí? Solo es tener buena conectividad, un buen equipo, y se puede acceder a la información que uno desee. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que hay tanta cantidad de información que en muchas ocasiones no es confiable y no es verídica. Digamos que acá podemos hablar de la misma inteligencia artificial generando información falsa. Entonces, El, el, el desafío es pues que nosotros podamos contrastar la información que tenemos, así como nos dice ahí el puente cognitivo. Entonces, la alfabetización digital pues busca ir mucho más allá de hacer simplemente clic. Entonces, buscamos acá lo que es el pensamiento crítico como tal. Siguiente diapositiva. Bien, entonces acá tenemos a grosso modo lo que es alfabetización instrumental y alfabetización integral. Pero antes de hablar de estas dos alfabetizaciones, pues es bueno saber qué es la alfabetización digital como tal, ¿sí? Entonces, la alfabetización digital es aquella capacidad que tenemos o que tienen las personas para localizar, evaluar, crear y comunicar una información, ¿sí? Entonces, digamos que es ir mucho más allá de lo que simplemente está observando en la pantalla. Es buscar, de pronto en palabras de Aristóteles, es ir a esa metafísica, es ir mucho más allá de lo que uno está observando. Entonces, todo eso está mediado por el pensamiento crítico, que es lo más importante, es ir mucho más allá de lo que estamos mirando en la pantalla, de la información que tenemos. Entonces, ahí pues tenemos algunos términos: dominio técnico de herramientas, plataformas, consumidor pasivo y reproductor de contenidos, superficialidad. Pero entonces para pasar de eso es a través del pensamiento crítico. Pasamos a la siguiente diapositiva, profe, muy amable. Eh, y acá en esta diapositiva pues tenemos los pilares teóricos, o sea, en qué se fundamenta digámoslo, la estructura como tal, ¿sí? En lo que se soporta el aprendizaje digital. Entonces, en un primer momento, entonces tenemos la identidad de aprendizaje digital. Digamos que aquí el estudiante se convierte en un sujeto activo, ¿sí? Da el salto de ser simplemente un consumidor pasivo y se convierte en un sujeto activo en el proceso digital. Acá también hablamos de los modelos mixtos que combinan la presencialidad y la virtualidad. Entonces, digamos que acá, para, para que se dé este modelo, pues tenemos que tener ciertas competencias para poder abordar la cantidad de información y recursos de los que tenemos a disposición. Y finalmente, los factores socioemocionales, ¿sí? Porque pues los seres humanos somos un compendio de muchas cosas, pero lo que mueve al ser humano es una motivación, un objetivo que tenga en mente para poder acceder a la información y analizarla y sacar lo que le conviene a él como tal. Entonces,
Este es el primer momento, entonces ya mis compañeras terminarán de profundizar un poco más. Bueno, en cuanto a esta diapositiva, encontramos la llamada tríada formativa como ecosistema interconectado. Debemos resaltar que la educación moderna no puede entenderse solo como una forma aislada. Por esto surge una intersección entre tres grandes pilares o tres grandes o pilares fundamentales como los siguientes. En el primero encontramos la tecnología, que deja de ser una simple herramienta para convertirse pues en el espacio donde se produce y se circula o circula el conocimiento. Encontramos también la comunicación como un mediador que se basa en los procesos de diálogo y construcción colectiva, exigiendo pues que el estudiante sepa interpretar los mensajes de forma inmediata. Luego encontramos la educación en cuanto a la práctica pedagógica, pues que busca rediseñar la enseñanza para fomentar la autonomía del estudiante. Luego encontramos acá en la parte central de estos tres pilares se encuentra la validación crítica como ese punto de equilibrio indispensable para que el estudiante no caiga en la desinformación ni en la superficialidad al navegar en la red. Siguiente, compañero. Bueno, en primer lugar, es importante comprender el contexto actual de los estudiantes. Hoy en día se configura lo que podemos llamar un bucle de la desinformación. Este ciclo comienza con que pues, el estudiante recibe la información muchas veces falsa o sin verificar. Segundo, no se analiza. Tercero, se cree que es verdadera. Cuarta, se repite. Y quinto, se vuelve a comenzar este ciclo. Entonces, eh, podemos tipificarlo como un círculo vicioso. A este ciclo que se repite y se fortalece, pues le sumamos que afecta directamente el desarrollo del pensamiento crítico. Frente a este panorama, pues surge un elemento clave. Eh, este funciona como una pausa activa que permite cuestionar, interpretar y contrastar la información antes de aceptarla como verdadera. Romper este bucle no implica eliminar la tecnología, sino enseñar a usarla de manera consciente y reflexiva. En este proceso el docente cumple un papel fundamental. Sin embargo, muchos aún no cuentan con la formación, bueno, no contamos con la formación suficiente para integrar herramientas digitales de manera efectiva, lo que hace indispensable pues una capacitación, cualificación continua. Bueno, ¿qué estrategias podemos tener desde la docencia? En este sentido se proponen tres acciones clave. Primero, perder el miedo a asumir la tecnología como una aliada. No podemos eliminar de pronto las herramientas que existen, sino más bien orientar a los estudiantes, encauzarlos y no prohibirla. Entonces, esto lo llamamos pues como orientar su uso en lugar de restringirlo. Y tercero, el acompañamiento estratégico, que es enseñar a los estudiantes a buscar y validar información de fuentes confiables. Bueno, tenemos como conclusión que el desafío no es el acceso a la información, sino la capacidad de analizarla críticamente. Por ello, el docente se convierte en un mediador clave para transformar la tecnología en una oportunidad de aprendizaje significativo. No se trata de formar estudiantes que consuman información, sino que ellos se cuestionen de lo que tienen, eh, sí, lo que tienen constantemente en su medio. Continuamos, compañero. Siguiente diapositiva.
Vamos a hacer, iniciamos con la discusión y es importante resaltar en este apartado una situación ilustrativa. Entonces, tomamos una institución educativa, que es la Institución Técnico Alejandro de Humboldt de Arcabuco, Boyacá, y vemos cómo dentro de una realidad de los docentes se ha reportado en proyectos pedagógicos relacionados con el uso de las TIC que un porcentaje significativo de estudiantes de educación media comparte información proveniente de redes sociales sin realizar procesos de verificación o contraste con fuentes académicas. Esta situación se refleja en actividades escolares, donde los estudiantes citan contenidos digitales sin analizar de dónde viene esta información, lo que evidencia limitaciones en el desarrollo de competencias críticas frente a la información disponible en Internet. En el contexto educativo actual, esta situación se hace especialmente evidente en la educación media, donde los estudiantes interactúan cotidianamente con redes sociales y plataformas digitales que influyen en sus procesos de aprendizaje. Realmente es una realidad latente en muchas instituciones del país, diría que en la mayoría. Y también vemos cómo estudios reflejan que aplicaciones como TikTok, Instagram y Facebook, los jóvenes la utilizan como fuentes de información. Esto pues ha generado una gran preocupación por estos teóricos y ahora que los docentes nos vamos dando cuenta en nuestras calificaciones que no es una información verídica, ¿sí? De una fuente fidedigna, pues genera estas alarmas y enciende estas alarmas para generar estas estrategias que necesitamos. Y quiero finalizar aquí en esta parte donde en el diagnóstico encontramos una palabra o una frase clave que es el desarrollo de competencias. ¿Sí? Importante que este hilo conductor desde que inicia esta presentación nos damos cuenta que el desarrollo de competencias críticas es la urgencia, ¿sí? Para que se generen esas nuevas estrategias y asimismo se pueda abordar esos cambios significativos para que cada uno de los docentes pueda implementar. Bueno, vemos unos riesgos y unos beneficios. En cuanto a los entornos virtuales, se generan la presión de grupo en la difusión de contenidos no verificados, sobrecarga de información que genera confusión y desmotivación, búsqueda de reconocimiento social, superficial. Los likes, ¿sí? ¿Cuántos likes tengo? Entonces, pues eso es muy importante para los estudiantes, por encima del rigor académico. Entonces, vemos como algún TikToker tiene 2000 likes. No, esto es verdad. ¿Sí? Entonces los estudiantes se confían en que eso tiene un rigor académico. O no sé si para ellos tal vez no. Tal vez para ellos es mucho más fácil eh, decir, no, esto sí es importante. ¿Sí? Entonces vemos cómo esta falta de desconocimiento, de acompañamiento, hace que los chicos entren en esta forma de aterrizar, de escoger esta información, que creo que para ellos es como lo más fácil, ¿sí? Ay, vemos que tiene 2000 likes, entonces esta es. Ay, este tiene 5, no, esta no. Entonces, ahí se basa su criterio. Entonces, pensaría que hay que transformar esa forma en la que los estudiantes deben verificar esta información. Pero también hay unos beneficios: mayor compromiso mediante la interacción colaborativa guiada, ¿sí? Cuando se hace de esta manera. Desarrollo de autonomía en la gestión del propio aprendizaje. Y ahí es donde juega esta competencia, ¿no? Porque esta autonomía es la que se debe empezar a desarrollar en los estudiantes
para que ellos puedan tener mejor este criterio y así indagar, analizar, bueno, no, esto no, vamos a investigar en otras fuentes, vamos a irnos a Google Academy rigor. Vamos a irnos no a Wikipedia, que generalmente los chicos primero que sale, realmente lo que actualmente sale es la IA, ¿no? Entonces vemos cómo se debe formar este criterio en ellos. Y finalmente la construcción de una identidad digital ética y responsable. Siento que tenemos que empezar a formar la cultura ética en los estudiantes, que todavía nos falta muchísimo también a nosotros como docentes para poder llegar allá. Finalmente, una estrategia pedagógica es la de organizar. Entonces, quiero dejar aquí que el docente es el que debe estar. Nosotros somos los que estamos en la academia. Ahí sí, nada que ver, o tal vez sí, pero muy indirectamente el padre de familia. Siento que somos nosotros los pioneros en este proceso de formación, ya que el estudiante va es allá a la academia a ser acompañado en un proceso académico y pedagógico. Entonces, primero organizar la búsqueda estructurada. Entonces, realizar una búsqueda estructurada, acceder a fuentes confiables y portales académicos serios, lo que hablaba anteriormente. Segundo, filtrar esa información. Vamos a cuestionarla, ¿sí? Seleccionar estrictamente la información necesaria, discriminando el ruido digital. Tercero, interiorizar, que es asumir una postura crítica. En esto entramos a reflexionar sobre la información recolectada mediante el análisis concienzudo. Y finalmente, y con el acompañamiento docente que siento que siempre va a estar desde un inicio, generar conocimiento auténtico, real y significativo superando la simple repetición. Finalmente termino con esto. Nosotros nos damos cuenta en el aula que el estudiante no tiene un real conocimiento de esa información cuando se le pregunta. Nosotros vemos ilustraciones muy aterrizadas en el cuaderno, en un trabajo, y calificamos, claro, ponemos una calificación. Pero cuando nos damos cuenta, cuando le hacemos una pregunta oral al estudiante y el estudiante no nos contesta nada. Entonces nos damos cuenta que primero eso que él saca, lo saca de una forma inmediata, copio y pego, redes sociales, la IA, etcétera. Pero ahí me doy cuenta que el estudiante no está haciendo ese proceso, no está desarrollando esa competencia crítica importante en él. Bueno, entonces, para finalizar, podemos decir que para que este ecosistema funcione se deben considerar cuatro puntos fundamentales. La alfabetización digital debe ser integral, se debe enfocar en no solo saber usar los dispositivos que pues llamamos el dominio instrumental, sino por el contrario, se hace necesario que desarrollemos habilidades técnicas, cognitivas y sobre todo pues críticas. También encontramos lo que es la identidad digital, que pues es la forma en que el estudiante percibe a sí mismo en la red, es decir, él se descifra como un rol activo o un rol pasivo, pues esto determina cómo interpreta la información que recibe de su entorno. En cuanto pues a la exigencia de los modelos mixtos, que es el Blended Learning, que es el aprendizaje combinado, es pues como la educación semipresencial que facilita el acceso a la información, sino que pues acompaña, es como, se acompaña de competencias de validación y puede generar un aprendizaje pues superficial. En cuanto al imperativo pedagógico, centra su objetivo principal en que el fin de la educación debe ser el pensamiento crítico.
ese eje transversal necesario para formar ciudadanos responsables y que sepan pues enfrentar las noticias falsas y la desinformación. Pues para concluir, podemos resaltar que la tecnología por sí sola pues no educa. Lo que educa es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de criticar y validar lo que encontramos en ella. La meta no es solo enseñar a usar tecnología, sino pues formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos en un entorno digital donde encontramos demasiada saturación de información. Gracias.